didáctica para poder ir finalizando este proceso, que está principalmente focalizada en la temática que hemos estado trabajando, pero que trae un pequeño dejo de innovación y también un concepto que hemos estado viendo el último tiempo, que nos llama mucho la atención, que tiene relación con el metaverso. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las implicancias de ello? Bueno, hoy tenemos aquí en la jornada a un profesor de educación básica de la Universidad Católica del Maule. Tiene un máster en investigación e innovación en currículum y formación de la Universidad de Granada de España. Tiene un par de diplomados en tecnología educativa, diseñador instruccional y learning, y actualmente se encuentra realizando un doctorado en educación en tecnología educativa en la Universidad de Granada en España. Ha trabajado tanto en el sistema escolar como en el universitario. Y obviamente tiene una especialización en didáctica de las ciencias experimentales y es educador STEM. Por lo tanto, dejo con ustedes con la ponencia Metaverso Educativo, mito o realidad. Aquí dejo a Francisco Silva Díaz. Francisco. Muchas gracias, Ángela. ¿Se escucha todo bien, no? Sí, se escucha perfecto. Estupendo. En primer lugar, darle las gracias a todos los asistentes. Entiendo que han sido unas jornadas largas y muy provechosas, así que felicitaciones por la iniciativa, porque la verdad que es muy necesario estos espacios de comunicación e interacción y poder conocer prácticas innovadoras. Y también darle gracias a los organizadores, a tanto a Ángela y a toda la gente de Mesa TIC, a Antonio, también enviarle un agradecimiento a la distancia y nada, contarles que, bueno, hoy día también he querido venir a presentarles sobre lo que es el metaverso, hacer algunas reflexiones y bueno, analizar si es que efectivamente eso de metaverso lo tenemos palpable al día de hoy en el ámbito educativo, qué tan cercano está, qué tan lejano está. Bueno, eso es lo que queremos analizar y queremos ver. Así que voy a compartir pantalla para poder... bien. Entonces, por aquí. Perfecto. Bueno, como decía Ángela, mi nombre es Francisco Silva, soy profesor de Educación General Básica, egresado ya hace bastantes años, y por las cosas del destino empecé a desarrollar estudios de posgrado, principalmente enfocado en el ámbito del uso de tecnología educativa, que es una de las principales pasiones, el ámbito de la tecnología, y también en lo que es la educación. Mis padres son ambos educadores, por tanto, eh, el, el- la sensación, el sentimiento de educar lo llevo desde muy pequeño. Así que nada, decirles que el día de hoy vamos a estar revisando lo que es metaverso educativo, si es que efectivamente esto es un mito o una realidad. Vamos a ver. Bien, lo primero es contar con los antecedentes de este concepto. Este concepto se posiciona relativamente hace muy poco tiempo, sin embargo lleva ya años dando vueltas por ahí y principalmente lo podemos observar desde lo teórico. Cuando nos vamos a hacer una revisión de literatura respecto al concepto de metaverso, nos vamos a encontrar con el siguiente escenario, que ya desde el año 1995 existen, aunque sean mínimas, pero hay algunas primeras apariciones y primeras incidencias respecto al concepto. Muy menores, estamos hablando de uno o dos papers a la fecha, y si vamos viendo la evolución de este concepto, no es hasta el 2007, 2008, cuando ha tenido un pequeño despegue, una pequeña subida, luego el 2010 tiene un alza, pero no es hasta el año 2019, 2020 donde la producción se dispara. Y esto es muy interesante, especialmente en el término de lo que tiene que ver con la investigación de análisis de estadística bibliográfica, porque lo que nos está diciendo este gráfico, que al parecer pareciera ser un gráfico bastante normal, dice y señala que tenemos un crecimiento muy acelerado en el último año, es decir, el concepto se ha posicionado efectivamente a partir del año 2021 con una gran sobreexposición. Sin ir más lejos, estamos hablando de pasar de una muestra de 182 artículos que se habían registrado entre el año 1995 y el año 2020, pasamos a tener 474 documentos más entre el año 2021 y 2022. Y más interesante aún, considerando que solo el año 2022 ha tenido una producción de 433 artículos, es decir, ha tenido un crecimiento acelerado porque también hay un interés muy acelerado respecto a este concepto y a esta idea de metaverso, no solo en el ámbito educativo, sino que en el ámbito genérico en todas las dimensiones sociales. Bien.
que podemos desprendernos de esta gran cantidad de documentos que hay, especialmente que se aportan durante los últimos 2 años. Primero, que hay ciertas áreas en las que se está desarrollando mucho más y no cabe duda que Computer Science sea la primera de ellas, porque efectivamente son entornos virtuales y se generan a partir de virtualización de espacios, y por tanto acá el ámbito de las ciencias de la computación tiene mucho que decir. Igualmente la ingeniería, puesto que especialmente es el campo donde se desarrollan las principales actividades, pero llama mucho la atención que en tercer lugar sean las ciencias sociales las que estén haciendo mayores aportes en la producción científica respecto a este concepto. Toda esta recopilación de datos proviene del buscador Scopus, de la base de datos de Scopus, que es una de las más relevantes y más utilizadas en el ámbito de la investigación. Por tanto, aquí estamos hablando de métricas que son muy interesantes para aquellos que nos dedicamos a la investigación. Bien, ¿por qué hablamos de Social Science y por qué la importancia de mencionar esta disciplina? Porque es aquí donde se categoriza el ámbito de la educación. Por tanto, si bien es cierto, no es exclusiva, sino que también hay otras áreas de las ciencias sociales, pero nos interesa porque aquí es donde nosotros estamos poniendo especialmente el foco. Bien, ¿por qué hablamos de metaverso y planteamos estos 3 iconos? Un avatar y 2 iconos que tienen que ver con 2 símbolos que representan a 2 aplicaciones. El año 2021, este joven que vemos acá, que está representado a través de un avatar, que es Mark Zuckerberg, menciona y dice al mundo que su empresa, muy conocida, especialmente por el tema del desarrollo que ha tenido en lo que es redes sociales, cambia de nombre. Pero no solo cambia de nombre, sino que también hace un giro respecto hacia dónde se quieren posicionar en términos de desarrollo de aplicación. Aquí se entiende, Mark Zuckerberg, ¿no? Lo viene entendiendo hace muchos años. No es una decisión que la tome a la ligera. En el año 2014 él compra lo que era la antigua Oculus, una empresa desarrolladora de tecnología inmersiva, especialmente en el ámbito de la realidad virtual, con los fines, pensando también en esto, en cómo se va a ir direccionando la comunicación digital en los años venideros. Y entonces en 2021 plantea el concepto de metaverso, del cual ya se venía hablando en redes más especializadas y en foros también de este tipo de concepto. Entonces, había una idea, había un conocimiento, pero ese Zuckerberg, a partir de octubre del año 2021, como señalaba, que hace ese posicionamiento ya de forma masiva. Es decir, ya hay mucha gente al día de hoy hablando de metaversos, principalmente desde el ámbito de las empresas, de las industrias, pero también desde el ámbito de la educación. Yo me atrevería a decir que aunque el concepto no esté muy bien definido, si bien es cierto, sabemos o hemos escuchado alguna vez respecto del mismo. Bien. ¿Y qué ocurre? Como les contaba, el 2014, entonces, Facebook compra Oculus y no lo hace por cualquier monto, lo hace por un monto bastante alto para lo que tiene que ver con las transacciones. Son $2.000 millones lo que adquiere esta empresa desarrolladora de tecnología de realidad virtual. Un poco haciendo la apuesta hasta dónde quiere llegar. Hablábamos cuando revisábamos el gráfico que habían experiencias de metaverso o que habían antecedentes de metaverso desde años anteriores, de hecho de 1995, pero ya en el 2003 hubo un movimiento, hubo una aplicación, una plataforma que causó bastante ruido, que apuntaba un poco a este concepto que vamos a estar revisando también un poco más adelante en profundidad, pero que apuntaba a esto de los espacios digitales y las interacciones digitales, que se llamaba Second Life. De hecho, en la literatura científica aparecen muchas experiencias de Second Life como recurso educativo y también están orientadas al campo del metaverso. Ya luego, Second Life, lo que ocurre con esta plataforma es que, como muchas otras plataformas que están ligadas al ámbito de la tecnología, llegan en el momento equivocado. Si Second Life se hubiese desarrollado al día de hoy, con la tecnología que tenemos al día de hoy, probablemente su éxito sería sostenido y probablemente estaríamos dentro de una de las plataformas más utilizadas. Sin embargo, en el año 2003 no contaban con la tecnología que les permitía potenciar mucho más el concepto que habían desarrollado, y por tanto pasa a tener un letargo bastante largo hasta el día de hoy, que ya han retomado el rumbo respecto a lo que proponían en su momento. El año 2017 se crea Decentraland, que es uno de los metaversos al día de hoy más conocidos
conocidos, pero que sin embargo, ya luego pasado el boom y pasado el concepto de hype, es decir, todo este entusiasmo que ha habido respecto de metaverso, ya ha empezado a tener una normalización de usuarios, llegando incluso a tener 38 usuarios diarios, lo que es muy bajo respecto a lo que había tenido en algún momento de Decentraland. Es decir, el fenómeno ya se ha ido estabilizando, ya ha ido perdiendo interés dentro del ámbito de los usuarios. ¿Por qué hablamos de Epic Games? Porque el metaverso, si bien es cierto, se habla de un espacio digital, este espacio digital está orientado a la comunidad y siempre se ha vinculado este elemento con el ámbito del gaming, de los jugadores. Los jugadores o los players suelen tener comunidades en las que se juntan para jugar en un juego en definitiva, o suelen realizar actividades en conjunto, estando en distintos lugares del mundo, y se reúnen en un horario determinado, en un lugar determinado, en un espacio digital determinado, para realizar sus actividades, que es básicamente lo que nosotros buscaríamos en un espacio como metaverso. Por tanto, ahí siempre se ha hecho esa vinculación entre metaverso y los orígenes a partir del mundo del gaming. Y ya luego, ya lo habíamos mencionado, en 2021 Facebook cambia de nombre a Meta y con ello se dispara el interés por el metaverso. Ahora, ¿cómo lo definimos? Porque el concepto hasta ahora hemos dicho que, si bien es cierto, ha tenido un crecimiento en lo que tiene que ver con la producción científica, especialmente en los últimos años. Tener una definición conceptual la hemos tenido y se ha tenido principalmente desde el mundo de la literatura, pero no la literatura científica como nosotros nos gustaría tenerlo, sino que a partir de la literatura de la ciencia ficción. El año 1992, muchos de los expertos en el ámbito de metaverso sitúan el origen del concepto a través de la novela de Neil Stephenson llamada Snow Crash, donde el protagonista de esta novela, que es Zero Protagonist, vive en un espacio digital, accede a través de realidad virtual, un espacio digital donde puede realizar sus actividades. Entonces, se hablan desde 1992 esta idea de poder conectarse con otras personas en espacios digitales, pero a través de dispositivos de realidad virtual. Ya luego, mucho más conocida y mucho más famosa es la novela escrita por Ernest Cline, que la escribió el año 2011, pero el año 2018 tiene mayor impacto porque se lleva a la pantalla grande y no se lleva por cualquier director, sino que es Steven Spielberg, el encargado de producir esta película que se basa en el libro que fue uno de los más vendidos durante varios años a nivel mundial. Y ahí también se habla mucho del tema de la realidad virtual y el metaverso y estos espacios digitales. Y volvemos a lo mismo, se origina a partir de un MMORPG, que es decir, que es un juego multijugador masivo, RPG, que es decir, que es un videojuego de rol. Y este juego se accede a través de una consola y visores de realidad virtual. Y una sugerencia generalmente la hacemos es que, si bien es cierto, estas dos novelas no definen lo que sería en términos estrictos un metaverso, sí nos entregan y nos orientan respecto a cómo podemos comprender lo que podría ser este metaverso. Yo les recomiendo verla, al menos la película, porque es muy interesante y la verdad que siendo Steven Spielberg, no tiene ningún desperdicio ver una película de Spielberg. Bien, ahora, cuando ya hablamos en términos más estrictos y cuando ya hablamos de definiciones, no la podemos atribuir al momento a ningún a ningún especialista, a ningún experto, sino que ya hablamos de cómo a modo general comprendemos esto de metaverso. Y estamos hablando entonces de entornos donde los humanos interactúan e intercambian experiencias virtuales mediante el uso de avatares, que sería nuestro yo digital, a través de un soporte lógico en un ciberespacio, el cual actúa como una metáfora del mundo real, pero sin tener necesariamente sus limitaciones. Es sumamente interesante porque yo me he ido especializando básicamente en lo que tiene que ver con la realidad virtual y por tanto de ahí conozco mucho lo que ha sido su desarrollo. En el año 65, 66, por ahí más o menos, Ivan Sutherland proponía desarrollar un entorno, un espacio digital donde pudiéramos desarrollar experimentos que nos llevasen a romper lo que eran las leyes de la física conocidas hasta ese momento. Este es un paper de 2 hojas, pero él planteaba esa idea, planteaba que ya sabíamos muchas de las cosas, muchas de las leyes de la física, entonces se preguntaba y se interrogaba qué pasaría si tuviéramos la posibilidad de acceder a un lugar digital donde pudiéramos romper esas leyes de la física y pudiéramos explorar, pudiéramos experimentar con situaciones que no están dadas dentro de este mundo real. Entonces, ya teníamos unas evidencias desde muchos años atrás, no de metaverso, pero sí de realidad virtual que están muy, muy ligados. Bien,
¿Cuáles son las características que tienen especialmente los metaversos? Y esto es muy importante porque al día de hoy no tenemos un metaverso consolidado, ni mucho menos en el cual podamos decir, perfecto, hemos ingresado a un metaverso y nos podemos mover en él. Principalmente porque el metaverso es un concepto global y por lo pronto lo que tenemos son experiencias aisladas que no han logrado ser interoperables, que es una de las características más interesantes de lo que ofrece esto de este concepto de metaverso. Y por tanto, lo que tenemos y que se les suele llamar son proto-metaversos o metaversos elementales o básicos. En primer lugar, se habla de un espacio descentralizado. Y esto se apunta mucho en relación a lo que tiene que ver con cómo conocemos al Internet el día de hoy. El espacio digital de Internet está monopolizado por grandes industrias. Sin ir más lejos, sabemos que Google, Microsoft y otras industrias básicamente albergan la mayoría de los espacios digitales que hay en la web. Entonces, contar con un espacio descentralizado implica que los desarrolladores menores o los usuarios podrían crear contenido, podrían desarrollar cualquier tipo de plataforma o cualquier tipo de aplicación en un espacio donde su trabajo no pasa por terceros, sino que pasa por él y un comprador o una persona que esté interesada en él. Se habla de las economías digitales y esto es sumamente importante y relevante porque la economía digital ciertamente está basada en lo que es la tecnología de blockchain, pero la economía digital lo que nos permite es identificarnos. Esto ya básicamente sería como nuestro carnet de identidad o nuestro pasaporte en los espacios digitales. A través de nuestra billetera digital, nosotros estamos identificándonos y no necesitamos utilizar nuevamente este concepto de tercero. Es decir, no necesitaría estar vinculando mi cuenta de Google, de la plataforma que sea, para poder acceder a un espacio, sino que bastaría con identificarme con mi economía digital. Se habla de espacios inmersivos y esto es interesante porque lo marcamos con un asterisco, principalmente porque el metaverso no es exclusivamente inmersivo. Ahora, si bien es cierto, la experiencia es mucho mejor, mucho más, se vive mucho mejor, no tiene por qué serlo. Podemos acceder a, de hecho, Decentraland es un metaverso que no es inmersivo, que uno ingresa a través de su computador o a través de un dispositivo móvil que puede interactuar con otro, pero no necesita de visores de realidad virtual para poder ingresar. Se habla de las experiencias sociales y esto todo metaverso lo debe tener, debe ofrecer la posibilidad de que los usuarios puedan interactuar entre ellos y que puedan desarrollar pequeñas comunidades, porque efectivamente es un espacio de experiencia social. Es persistente, quiere decir que podemos acceder a él las 24 horas del día, los 365 días del año, sin ningún... esto no desaparece, ni se por decirlo así, ni se cae ni se pierde durante el tiempo. Esto siempre va a estar disponible. Y es ilimitado porque podemos acceder a él en cualquier momento y todo lo que nosotros podamos desarrollar en estos espacios digitales, es decir, crear, por ejemplo, mi espacio digital con una personalización en específico, mi espacio digital va a quedar personalizado tal cual como lo dejé la última vez que accedí a él. ¿Vale? Entonces, cuando les comento esto de ver la película es sumamente ilustrativo porque efectivamente resulta de esta forma. Uno ingresa a los espacios en la última configuración con la que estuvo utilizándola. Bien, ¿y cuáles son las tecnologías que están involucradas con el tema del metaverso? Bueno, principalmente la Web3. Se habla de Web3 porque se habla de una web ya mucho más descentralizada. Si bien es cierto, la Web 1 es un espacio web en el cual solamente somos consumidores de recursos, es decir, nosotros leemos información, pero no podemos producir información en la web, en la primera generación de la web. En la Web 2 ya podemos producir y ya es donde empieza a aparecer todo el concepto de red social y de compartir con otros. Ya podemos crear contenido y podemos compartirlo con terceros y podemos relacionarnos entre nosotros. No solo somos consumidores, sino pasamos a ser productores. Y cuando hablamos de la web 3, hablamos de una web ya descentralizada, y es lo que explicaba recién, que ya no dependemos de un ente, de un tercero, para poder desarrollar nuestras actividades. Podemos identificarnos en base a nuestra identidad personal, que estaba basada en la blockchain, y que nos permitiría ingresar sin la necesidad de contar con una validación por otra empresa, lo cual obviamente y evidentemente implica que la descentralización en cuanto a quienes acumulan los recursos en estos espacios digitales ya estaría mucho más diversificada. Y tenemos la opción de ingresar a través de tecnologías inmersivas, que son el ámbito de la realidad virtual especialmente, y la realidad mixta que se está dando mucho en el último tiempo, y los dispositivos móviles. Y esto es muy interesante porque tampoco
podemos centrarnos y situarnos exclusivamente en tecnologías inmersivas, porque de lo contrario dejamos a gran parte de la población fuera. Podemos entrar a través de nuestros teléfonos o a través de nuestros dispositivos móviles. Y bueno, en un sentido más amplio, el metaverso puede referirse no solo a mundos virtuales, sino a las experiencias multidimensionales de uso y aplicación de Internet en su conjunto, especialmente en el espectro que combina la Web 3.0, la realidad aumentada y la realidad virtual. Hay algunas personas, gente que conozco, que lo definen de la siguiente forma: el metaverso es la evolución del Internet, o es un Internet con sentido de presencia, que podemos ingresar al Internet. Básicamente de esa forma lo definen. ¿Cómo accedemos entonces a estos metaversos? ¿Cómo accedemos a estos espacios digitales? Bien, se plantea el ABC del metaverso, principalmente porque para poder ingresar necesito tener una identidad, y esa identidad va a estar definida por mi avatar, ¿vale? Y luego, para poder replicar esa identidad, para poder identificarme dentro de este espacio, necesito tener una billetera digital, y por tanto vamos a ver que existen dos tipos de billeteras digitales. Y finalmente debemos establecer qué tipo de conectividad va a ser la que vamos a estar utilizando para acceder. Es decir, vamos a ingresar de forma inmersiva, o vamos a ingresar de la forma tradicional a partir de un computador a través de dispositivos móviles. Bien, los avatares son sumamente interesantes porque son nuestro reflejo. Algunas personas les llaman gemelos digitales. Es interesante el concepto de gemelo digital porque se utiliza para muchas cosas, pero el origen de gemelo digital tiene que ver con una réplica física en un mundo digital, y por tanto no necesariamente tienen que ser personas ni avatares, sino que acá un gemelo digital podría ser la copia de un coche, de un vehículo, en un espacio digital. Ahora, ¿por qué hablamos de los avatares y por qué hablamos de la identidad digital? Porque el avatar nos va a representar en estos espacios. Usualmente el ser humano busca diferenciarse de otros, busca la necesidad de encontrar su propia identidad a través de algo que le hace sentido. Y en ese orden, contar con un avatar que esté personalizado nos va a permitir también personalizarnos frente a otros. No queremos ser genéricos, es decir, no queremos tener un avatar que sea igual al de los demás. De alguna u otra forma intentaremos personalizarlo. Y ahí hay tres avatares que están básicamente desarrollados de tres distintos metaversos. Está el de Decentraland, de Somnium Space y el de Sandbox. Por cierto, ese es mi avatar. No es tan igual a mí, pero es lo que se consiguió. El que está al medio lo desarrolla una empresa que se llama Ready Player Me, que es muy interesante porque lo construye a partir de una fotografía propia, y uno ya lo puede ir personalizando en función de ir mejorando la apariencia, pero es uno de los que al día de hoy funciona mucho mejor. Y si se dan cuenta, tanto el de Decentraland como el de Sandbox son mucho más animados, mucho más lúdicos, y esto tiene dos razones de ser. La primera es porque son ambos espacios orientados al gaming, especialmente Sandbox. Es un espacio de metaverso donde se va a jugar con otros. Y la segunda razón de ser, que es mucho más importante aún, tiene que ver con la renderización gráfica. Los metaversos consumen muchos recursos, especialmente recursos del ámbito del Internet. Si, por ejemplo, al día de hoy sostenemos una reunión de este tipo y queremos colocar un video, y muchas veces ocurre que se nos empieza a trabar el Internet o empezamos a tener dificultades en la proyección de esto, ocurre mucho más en estos espacios digitales, porque el desarrollo de los elementos consume mucho recurso gráfico, y por tanto sus avatares y todo el renderizado interior están muchas veces desarrollado en elementos poligonales con menos calidad de detalle, pero que eso permite tener una fluidez mucho mayor dentro del espacio digital. Bien, cuando hablábamos de billetera digital, esto es sumamente interesante porque aquí podríamos hablar mucho, y yo creo que acá vamos a centrar solamente en comprender de qué se trata. Estamos hablando de la conocida blockchain, y cuando hablamos de la conocida blockchain, muchas veces se hace relación con la Bitcoin. Y la Bitcoin es un token más. Existen muchísimos tokens al día de hoy. Los más conocidos, obviamente, evidentemente, la Bitcoin y también la Ethereum. Y la mayoría de los metaversos están basados en tecnología o en blockchain de Ethereum, que son sus tokens que están basados en esa tecnología. Cuando tenemos y hablamos de las billeteras digitales, hay dos posibilidades. Una que son las hot wallet y otra que son las cold wallet. Esto es para entenderlo básicamente, una es una billetera digital que está permanentemente ligada a la web, y otra que es una billetera física, que es un pendrive. Es un pendrive que contiene información financiera y que no está conectada a la web, sino que
solo se conecta cada vez que yo conecto mi pendrive y me identifico con mi billetera. ¿Por qué se utiliza este tipo de billeteras? Porque principalmente ofrecen mucha mayor seguridad. Nosotros sabemos que los ciberataques son elementos y situaciones que se dan a diario, y por tanto contar con nuestros activos digitales, vaya a decir dinero digital, ¿no? O NFT, que por eso también lo pongo acá, los NFT que pueden ser activos digitales, o tener es curioso porque aquí hay NFTs que son muy, muy costosos. Un hombre se fotografió durante 5.000 días, si mal no recuerdo, y eso lo vendió por una cantidad estratosféricamente alta. Entonces, son archivos digitales únicos y que suelen ser coleccionables. Y por tanto, quienes tienen y cuentan con ciertos NFT tienen unas ciertas características que los hacen distintivos de los demás. Bien, entonces Hot Wallet, billetera que está conectada a la web y que nos permite acceder a todos estos espacios. Cold Wallet es una billetera que maneja activos digitales, pero que no está conectada siempre, sino que salvo cuando la voy a utilizar, y por tanto la seguridad es mucho mayor. Bien, conectividad, y que tiene que ver con el acceso, que ya algo mencionaba. Podemos hacerlo a través del acceso web, y de aquí podemos hacerlo a través de un computador, a través de un dispositivo móvil, y son web inmersivas que nos permiten navegar. Esto es básicamente muy similar a un videojuego. Nos movemos incluso con la misma dinámica que lo hacemos con un videojuego, con las teclas ASW para los jugadores y con las flechas para quienes venimos de una generación un poco más anterior. Pero en definitiva lo que nos permite es movernos, conocer gente, nos encontramos con personas en estos espacios, personas que están haciendo exactamente lo mismo que uno, conectarse y muchas veces ir a conocer o a mirar. Es como un chat físico, por así decirlo. Y podemos conversar con ellos y podemos interactuar con ellos. Si lo hacemos a través del acceso inmersivo, es mucho más... tiene una experiencia mucho más de sentido de presencia, y esto es lo que otorga y lo que aporta la realidad virtual y las otras tecnologías inmersivas, el sentido de considerar como que uno estuviese dentro de ese espacio físicamente, y por tanto es como si estuviéramos hablando con personas al lado, vemos sus avatares y podemos hacer muchas actividades que estén ligadas, ¿cierto?, a los propósitos del que tenga el metaverso al que hemos accedido. Bien, cuando hablamos ya hemos definido lo que es un metaverso, cómo accedemos al metaverso en grandes rasgos y rápidamente, y aquí ya vamos a hacer la distinción entre lo que es metaverso y cuando ya hablamos de software inmersivo. Yo les explicaba que los metaversos tienen ciertas características que se deben dar, y al menos son 3 elementos que sí o sí deben tener todo metaverso. Debe contar con avatares para una experiencia social, debe tener una economía digital, por tanto vamos a tener una billetera digital que nos identifica dentro de ese espacio inmersivo, y debe tener un tipo de acceso basado en ciertas características que pueden ser basadas en tecnologías inmersivas o en tecnologías más tradicionales. Pero debiésemos tener estas 3 condicionantes. Muchas veces ocurre que los software inmersivos nos permiten desarrollar solamente 2, que sería el contar con un avatar y acceder a un espacio digital. Pero la que suele no darse está relacionada con el ámbito de la economía digital. Por ejemplo, vamos a ver acá que Microsoft Mesh, que es una evolución del Microsoft Teams, es un entorno digital en el que nos permite reunirnos con otros usuarios en espacios digitales, y que podemos estar a través del dispositivo móvil, a través del ordenador, pero también a través de nuestras gafas de realidad virtual, interactuando con los avatares que estén dentro. Ahora, es curioso porque se ofrece que estos espacios están desarrollados para trabajar en el ámbito colaborativo, es decir, que podríamos juntarnos con personas de distintas partes del mundo a trabajar en un elemento en común, y podríamos eventualmente interactuar. Lo mismo que hemos estado haciendo al día de hoy a través de las herramientas colaborativas que nos permiten desarrollar trabajo en web, pero ahora lo haríamos con una inmersión mucho mayor. Es como si estuviésemos ahí trabajando. Todo apunta a que el desarrollo tecnológico avanza hacia esa integración, así como cuando pasamos de los teléfonos análogos y los pasamos a teléfonos digitales, y ya el teléfono cumple cada vez menos la función de teléfono y empieza a cumplir otras funciones. Bueno, el desarrollo del metaverso también va a ir modificando los dispositivos por el cual accedemos. De hecho, sin ir más lejos, hace 2 días atrás se desarrolla la Facebook Connect, o la Meta Connect, que es uno de los eventos más interesantes que desarrolla Mark Zuckerberg, que lidera un poco este movimiento de desarrollo de metaverso, y planteaba una alianza estratégica con Microsoft. O sea, que estamos hablando que 2 grandes empresas de tecnología han decidido unir fuerzas,
ya han decidido empezar a desarrollar en conjunto para construir llamémoslo esta sociedad digital. ¿Vale? Entonces, tenemos esa posibilidad de poder ingresar a espacios y poder reunirnos con otros utilizando nuestros dispositivos. Bien, otra opción que tenemos también y que nos permite reunirnos es AltSpace VR, que es una plataforma que se desarrolló hace mucho tiempo, que más o menos por el año 2018, y que luego la compra Microsoft, comprendiendo evidentemente la importancia de contar con espacios digitales. Entonces también nos permite relacionarnos con otros, nos permite trabajar con otros y nos permite comunicarnos. Es como si estuviésemos recorriendo un entorno virtual. Y aquí la personalización también va a ir dependiendo de nuestros propios intereses. Hay muchas empresas que han ido virtualizando sus espacios de trabajo y que ya no están necesitando de que sus trabajadores vayan a la oficina, sino que ya se están empezando a reunir. Accenture, que es una empresa grande, compró más de 60.000 dispositivos Oculus Quest, que son los utilizados mayoritariamente, para entregárselos a sus trabajadores para poder empezar a digitalizar y empezar a esa transformación digital. O sea que estamos hablando de un movimiento que está en pleno desarrollo. Y ya lo que más nos interesa, y vamos a lo que tiene que ver con el tema de la experiencia educativa, ¿qué es lo que ocurre hoy con el tema de realidad virtual o el tema de metaverso más adelante? Insisto, aquí nos quedamos sin la dimensión económica detrás, que sería la que estaría dejándonos casi fuera de decir que esto es metaverso, sino que es más una experiencia inmersiva que un metaverso, pero que es muy interesante. La empresa Six 3D, una empresa española, virtualizó el Museo del Louvre. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Porque una persona o usuario y mismos estudiantes chilenos, eh, considerando que están a más de 10.000 kilómetros de distancia, podrían visitar el Louvre con un sentido de presencialidad mucho mayor y recorrerlo. Esta empresa le otorga características al avatar o al elemento que nos va a representar en estos espacios y que le permite volar, pero no necesariamente tiene que ser así, podría solamente caminar, eso va a estar determinado en función de la empresa que desarrolle el software, pero que podríamos eventualmente, como les digo, estar en el Louvre y recorrerlo con nuestros estudiantes, que al menos yo creo que es algo que hace un par de años atrás era totalmente impensado. Bien, aquí voy a intentar bajar el volumen porque si no, espero que no se cumple. Esto se llama Educaverse y creo que este sí que es uno de los proyectos que está contemplando eh, la dimensión económica. Es un proyecto en el que se busca virtualizar escuelas y que todas estas escuelas puedan acceder a un espacio digital. O sea, es decir, como que tuvieran un terreno digital donde la escuela estuviese construida y donde hubiesen espacios de interacción. O sea, que los estudiantes de las distintas escuelas pudiesen ir a su escuela digital y que pudiesen reunirse con estudiantes de otras escuelas digitales en estos espacios. Le puse pausa por si más adelante. Perdón. Básicamente es eso, que pudiéramos relacionarnos entre distintas escuelas en espacios digitales. Ahora, ¿dónde está lo interesante de todo esto? Es que escuelas de toda Latinoamérica podrían converger solamente en un espacio y estaríamos rompiendo las barreras físicas que nos limitan muchas veces en conocer otro tipo de culturas y relacionarnos también con otros que se encuentran lejos de donde nosotros vivimos. Es sumamente interesante el hecho de que los metaversos no tienen límites en términos de la creatividad, o sea, podemos construir a a nosotros se nos vaya a ocurrir. Muchas de las experiencias, sin ir más lejos, están diseñadas un poco para trabajar el desarrollo del espacio, buscan dar una vuelta. Hay experiencias inmersivas que te permiten dar una vuelta por el sistema solar, conociendo todos los planetas y casi tomándolos con la palma de tu mano y poder interactuar con ellos. O sea que la verdad que ofrece elementos muy interesantes. O sea, si pudiéramos hacer una clase donde estamos explicando el sistema solar y toda la distribución de las estrellas de forma inmersiva y que los estudiantes pudieran estar ahí, básicamente es eso, estar con una presencia, creo que ofrece muchísimas prestaciones. Y finalmente, si bien es cierto, este es un video concepto que lo desarrolla Meta, quien está promoviendo el metaverso, y se trata de la educación en el metaverso, lo que nos está diciendo es que en algún momento vamos a llegar a tener visores como los que tienen estas mujeres, que son básicamente lentes que permitirían trabajar con realidad aumentada, como la que estaban haciendo los chicos que estaban antes de que llegara yo con el Cubo Merch, pero que esta realidad aumentada estuviese con activadores no necesariamente con el cubo que permitiera aumentar, y no necesariamente con un dispositivo móvil, sino que con nuestros lentes de uso diario,
pudiéramos ver información contextual, digital, dentro de espacios físicos. O sea, para graficarlo y dar un ejemplo, podríamos ir a la Torre Eiffel y podríamos tener información de la Torre Eiffel que esté contextualizada y que esté dándonos elementos que ya haya creado alguien, y que nos fuese diciendo el año que se construyó, quién fue el que la construyó, y pudiéramos agregar información. Y ya luego también acá se hace esto de que imagináramos cómo sería vivir en civilizaciones antiguas, estar inmersos en esas civilizaciones antiguas y conocer cómo se fueron dando. O sea que en términos prácticos, en términos educativos, creo que ofrece mucho, pero el día de hoy creo que todavía nos falta primero, el desarrollo tecnológico para poder tener dispositivos que sean mucho más utilizables dentro de la sala y menos costosos, porque en definitiva los visores de realidad virtual suelen ser bastante costosos, y por tanto eso sigue siendo un impedimento. Y entonces llegamos a la pregunta que nos planteamos al principio, o sea, si el metaverso educativo es un mito o una realidad. Yo, en lo personal, considero que mito no es. Ya nos encontramos con experiencias que apuntan a ese desarrollo, pero en realidad tampoco. Nos encontramos en una especie de limbo, con un norte que está bastante definido, que es decir, que esto que se va a situar y se va a consolidar. Se dice que al menos en unos 10 años más esta tecnología debe estar consolidada, y probablemente en 10 años más nos podremos encontrar y podremos conversar y evaluar si efectivamente o no se ha consolidado. No sé cómo yo de tiempo, Ángeles, pero haberlo hecho bien. Bien, Le gracias agradezco nuevamente el Francisco. espacio. Sí, gracias Francisco, estamos perfectos en el tiempo, muy interesante sin duda. Estábamos conversando también aquí con los colegas sobre la temática, y mientras recibimos más preguntas, yo tengo varias, la verdad. Una de esas, Francisco, es, Dime. aquí en la audiencia tenemos y como bien sabes, este evento es de alta concurrencia de nuestros estudiantes de pedagogía, los Sí, por futuros supuesto. profesores, nuestros futuros colegas también. Sí. Entonces, desde esa mirada, Francisco, ¿qué crees tú? ¿Cómo les dirías a ellos? ¿Qué mensaje podríamos entregarles sobre esta temática de cómo, porque muchas veces en nuestro sistema laboral, la vorágine del día a día nos consume, y el tiempo de un profesor sabemos que es casi nada, entre la planificación, la creación de materiales, de recursos, la parte de gestión y la docencia misma? ¿Cómo entonces podemos hacer que esto converse, que esto se articule, que no pase a ser un desgaste de tiempo más, sino que sea parte como una herramienta más, un recurso más de nuestro abanico de posibilidades metodológicas, estratégicas que podemos utilizar en nuestra docencia? Yo creo que tú has dado con la respuesta en la última parte de la pregunta. Estrategias metodológicas, tiene que ver mucho con esto. Tenemos que ir avanzando hacia la incorporación de metodologías activas, que en vez de intentar dar cobertura a un currículum cada vez más extenso, intentar fragmentar ese currículum, intentar trabajarlo a través de proyectos con algunas metodologías que nos invitan a situar al estudiante como productor de su conocimiento. Es decir, estamos hablando de chicos que tienen la capacidad de buscar la información, más que nunca la tenemos disponible. Yo creo que acá, más allá también del desarrollo de conocimiento, también tenemos que enseñarle el tema de competencia digital, que sean capaces de buscar, de identificar, de generar investigaciones propias, y confiar que ellos también son capaces de hacerla. Muchas veces los docentes tenemos mucho miedo de desarrollar actividades también llamadas disruptivas por cómo va a reaccionar nuestro grupo escolar. Y la verdad que en la práctica, en la medida que nosotros cada vez vamos incluyendo dinámicas, metodologías activas o estrategias que van en esa línea, los estudiantes se van acostumbrando y van saliendo de esa costumbre del tradicional de que llegamos a la sala de clase, nos quitamos la mochila, la dejamos ahí y nos sentamos, sacamos cuadernos y esperamos qué es lo que nos va a decir el profesor o la profesora. Cambiamos el chip, tanto los estudiantes como los docentes, y un poco avanzamos en ese trabajo de que sean ellos los productores. Yo especialmente lo vinculo con el ámbito del STEM, que es donde estoy trabajando principalmente, pero tiene que ver con esto, con los proyectos integrados, trabajo colaborativo y en esa línea. No sé, Ángela, si respondo tu pregunta. Sí, perfecto. Gracias, Francisco. Tenemos una pregunta, Josué Quijada. ¿Tiene la manita levantada, Josué? Muy buenas, muchas gracias.
Y mi pregunta no solamente va tanto en el ámbito educativo, sino que también en el ámbito social, porque como bien mencionó el compañero, lo que es no solamente el metaverso como tal, sino que también dentro de distintas plataformas que poseen un elemento de interacción social, también surgen estos como experimentos sociales, como por ejemplo, yo supongo que el compañero sabrá lo que sucedió hace unos 6 años atrás en un juego llamado EVE Online, que fue el baño de sangre de BR5RB, y hace más tiempo, como en el 2005 creo que fue, por la plaga de la sangre corrupta en el juego World of Warcraft, en el cual también eso se utilizó como experimento social. Entonces, mi pregunta dirigida un poco más a cómo afectaría esto la experimentación social, no solamente con el público en general, sino que también a un nivel educacional. Es súper interesante, Josué. La verdad que antecedentes mayores respecto a estas situaciones que mencionas no las tengo, pero sí entiendo que en estos dos, especialmente conozco a World of Warcraft, es un juego que de hecho no tengo. Entiendo, y de hecho es una de las preocupaciones que al día de hoy más se llevan adelante, que quizás la conversación de metaverso al día de hoy no pasa por lo tecnológico, sino que pasa por lo filosófico. Es decir, que establecer estándares éticos de cómo nos vamos a relacionar en estos espacios, porque en definitiva, cuando estamos hablando de espacios físicos, tenemos normas físicas, normas establecidas que conocemos y que sabemos que nos regimos en estas sociedades respecto a estas dinámicas. Pero cuando estamos en espacios digitales, pareciera ser que las normas no son las mismas, pareciera ser que no son las mismas. Sin embargo, el tema de modales y el tema de respeto, eso son valores que se entregan desde casa y que si uno los tiene bien definidos, no dicen a pasar este tipo de situaciones. De todas formas, es algo que se ha venido desarrollando y que se ha venido pensando, y más aún, los mismos gobiernos han venido evaluando cómo van a, un poco en definitiva, establecer medidas de control o medidas de relacionamiento dentro de estos espacios digitales con usuarios de sus distintos países, porque si bien es cierto, estamos hablando de un elemento en términos generales global. O sea, a ver, ¿quién le pone el cascabel al gato aquí? Entonces, el metaverso como comunidad apunta a que son los mismos usuarios quienes valían las situaciones que ocurren dentro. En la práctica eso no sé si es tan efectivo. Entonces, sí que hay, por ejemplo, la Unión Europea ya sacó un lineamiento de normas para el desarrollo de espacios digitales, un poco también no pensando en el usuario, sino que pensando en el desarrollador del espacio. O sea, cómo vamos a congeniar ahí, y un poco entregándole la responsabilidad al desarrollador. Entonces, Josué, la verdad que no sé si respondo a tu pregunta en todo el sentido que tú la haces, pero espero haber dado a lo mejor alguna respuesta a lo que preguntabas. Sí, y eso también está vinculado a otra pregunta ahí, Francisco, que hablaban sobre este tema de tanta realidad virtual, tanto metaverso, si nos puede quitar esta humanidad que tenemos, que nos aleje un poco de la realidad. O sea, Yo creo entrar que al mundo sí, virtual nos quita de la realidad física. es súper interesante porque yo creo que todas las tecnologías pasan por la misma pregunta. Todas las tecnologías pasan por el hecho de cuándo la tecnología reemplaza al humano. En mi experiencia usando realidad virtual en rutas formativas, en trabajo con estudiantes, la realidad virtual no es una tecnología que reemplace al docente ni mucho menos. Es una tecnología que nosotros al menos lo utilizamos, y así conocemos también de otras experiencias, como una tecnología activadora, como una tecnología motivacional, una tecnología que nos permite situar al estudiante en un contexto determinado, pero toda la parte formativa que viene detrás, esa sigue siendo el docente quien sigue desarrollando esa actividad. Eh, Hay un dicho que dice que la tecnología per se no educa, sino que somos las personas las que nos educamos, y mucho más relacionado está con las actuales líneas de metodología en ámbitos de enseñanza, cuando estamos hablando de concepciones y paradigmas mucho más, se me fue la corriente, ¿no? Están las que son conductistas y luego están las constructivistas. Ahí Constructivista. estamos pensando en Vygotsky, que plantea hace muchos años atrás el conocimiento a través de desarrollo social. Entonces creo que no son reemplazables. Y solo para un poco graficar lo que pregunta el compañero, yo siempre hago la siguiente pregunta. La tecnología se tiene que utilizar siempre en el momento que sea necesario. No tiene sentido que yo me lleve 10 visores de realidad virtual para que se los ponga a mis estudiantes, y que los 10 que estemos en esa sala de realidad virtual estemos conversando en un espacio digital
cuando estamos presentes todos en el mismo lugar. No tiene lógica, no tiene sentido. Ahora, si voy a tener a 10 personas de distintos lugares del mundo en un mismo lugar, reunidos, conversando de diferentes cosas, ahí sí que tiene lógica y tiene sentido. Pero somos los humanos quienes, en definitiva, le damos la validación a la tecnología. Entonces, yo, en lo personal, creo que no nos va a ir quitando esto en la medida que también nosotros seamos responsables en el uso de esta tecnología. Bien, y una última pregunta, Francisco, y esto está mirado desde la inclusión educativa, que los estudiantes vienen muy con la sensibilidad desde las universidades, y eso es fantástico, que no se nos olvide también Estupendo. la inclusión educativa con los distintos estudiantes que podemos tener. En este caso, vinculando a cómo entonces, o de qué manera el metaverso podría incluir estudiantes con algún tipo de discapacidad, o que sean distintos, condiciones distintas, como alumnos TEA, síndromes de Down, ciegos, con hipersensibilidad a las luces, a los ruidos, etc. Me gusta mucho la pregunta, principalmente porque, como lo mencionaba, a mí me gusta mucho el desarrollo que lleva el metaverso en adelante, primero desde el perfil del jugador social, pero segundo también desde el perfil de investigación y de lo que he venido desarrollando en el último tiempo. Pero si me gusta el metaverso, me gusta mucho más la realidad virtual. Y creo que aquí la realidad virtual y el metaverso no son sinónimos. La realidad virtual es una especie de puerta que nos permite ingresar a este espacio digital que propone el metaverso, pero la realidad virtual per se también tiene experiencias que nos permiten trabajar, que nos permiten desarrollar actividades, tanto en lo educativo, en lo formativo, en el ámbito de la medicina, en la arquitectura. En la arquitectura ya el AutoCAD, que fue uno de los recursos que se utilizó muchos años, está pasando a ser utilizado por modelos BIM de construcción en ámbito arquitectónico que podemos visualizar a través de modelos tridimensionales. Entonces, es una tecnología que ofrece muchas prestaciones. Y en ese sentido, cuando hablamos de estudiantes con algún tipo de dificultad, hay muchos desarrollos que apuntan a esto, al trabajo cognitivo, al trabajo de la rehabilitación kinésica, por ejemplo. Hay desarrollos de realidad virtual que apuntan a trabajar el trabajo con la fobia. Hay muchos elementos. Y evidentemente que es cierto que hay algunas situaciones que no permitirían el uso de la realidad virtual, pero sí podemos utilizar la realidad aumentada, como un poco supliendo el uso de estos dispositivos que no nos dejan visualizar el exterior y que podrían implicar situaciones complejas con estudiantes con características diferentes. Entonces, yo creo que podemos dar respuesta a esas necesidades. Solo para ilustrar, en una de las sesiones que fuimos con chicos utilizando visores de realidad virtual, nos topamos con un chico que tenía cierto diagnóstico TEA. Y que la verdad que la forma de poder desarrollar la actividad fue a través de un tablet. Él no fue capaz de ponerse el dispositivo de realidad virtual, pero sí pudo hacer la actividad utilizando uno de los tablets que teníamos disponible, y la verdad que podemos suplir esa dificultad, que la idea es que ojalá sea inclusivo también. Claro, efectivamente. Francisco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber darte el tiempo. Ya casi finalizando el día para ti allá en España. Aún me queda parte del día, son las 6:30, pero muchas gracias, Ángela, muchas gracias a ti. No, a ti, y obviamente todos aquí interesados con tu presentación y con la temática también que abordamos desde el área de tecnología, con desarrollo de competencias digitales, sobre todo en la docencia. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a ustedes.